Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y entre los fans de la querida Demet Özdemir. Como bien indica el título y para todos los que se preguntan qué pudo haber dicho Yaman que aparentemente Demet no vio, o si vio y fue muy impactante, nos adentraremos en los entresijos de esta posible situación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, las especulaciones y, por qué no, en un poquito de misterio que rodea a estas dos figuras tan queridas de la pantalla turca. Y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Que empiece la función. Así que, ¿de qué se trata todo este revuelo? Verán en el fascinante mundo de las celebridades, cada interacción, cada me gusta, cada comentario, por pequeño que sea, puede convertirse en noticia. Y cuando hablamos de dos personas que han compartido pantalla y se han ganado el corazón de millones, como Demet Özdemir y Yaman, las expectativas y las miradas se multiplican. La frase Demet Özdemir no vio esto, o en su contraparte, palabras de Yaman aprobadas, ha sido un gancho perfecto para generar intriga, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto o de posible en todo esto? Vamos a analizarlo. Primero es fundamental entender el contexto en el que estas dos estrellas se conocen. Demet Özdemir, la encantadora actriz que nos ha cautivado con su talento en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, es una figura pública de primer nivel, con una presencia masiva en redes sociales y un público que sigue cada uno de sus pasos. Por otro lado, Yaman, aunque quizás no con el mismo nivel de reconocimiento internacional inmediato para todos, es también una personalidad con su propio círculo de seguidores y su relación o interacción con Demet, por cualquier motivo, es motivo de interés. La frase Demet Özdemir no vio esto sugiere que algo dicho o hecho por Yaman pasó desapercibido para Demet, o que ella decidió ignorarlo activamente. Esto podría manifestarse de muchas maneras. Podría ser un comentario en redes sociales que ella no vio, un rumor que llegó tarde a sus oídos, o quizás algo que se dijo en una entrevista o evento y que, por alguna razón, no llegó a su conocimiento de forma directa. Imaginen la cantidad de información que manejan las celebridades día a día, mensajes, menciones, artículos, rumores. Es casi imposible estar al tanto de todo. Así que en un sentido literal, es perfectamente plausible que Demet no haya visto algo que dijo Yaman. Sin embargo, el matiz de la frase implica mucho más. A menudo cuando decimos que alguien no vio esto, estamos insinuando una posible evasión, una desconexión intencionada o incluso un acto de rebeldía. Si Yaman dijo algo controvertido, algo que pudiera haber incomodado a Demet, o simplemente algo que no coincidía con su propia perspectiva, la idea de que ella no lo vio podría ser una forma elegante de decir que no le dio la importancia que merecía, o que prefirió no involucrarse. Por otro lado, tenemos palabras de Yaman aprobadas. Esta frase sugiere lo contrario. Implica que lo que Yaman dijo fue bien recibido, aceptado o incluso validado por Demet. Esto podría significar que ella estuvo de acuerdo con sus declaraciones, que las encontró acertadas, o que incluso ellas reforzaron una conexión positiva entre ellos. Piensen en esto en el contexto de entrevistas conjuntas, comentarios positivos en redes sociales, o incluso una conversación privada que se filtró o se dio a conocer de alguna manera. Si Yaman hizo una declaración que resonó con Demet, o que de alguna manera la benefició o la representó positivamente, entonces sus palabras serían aprobadas. Ahora, ¿dónde entra la intriga? La belleza de estas frases, especialmente cuando se combinan o se presentan como opciones, es que nos invitan a especular. ¿Qué dijo Yaman? ¿Por qué Demet podría haberlo ignorado o aprobado? ¿Hubo algún evento específico que detonó estas interpretaciones? Podríamos estar hablando de comentarios sobre su trabajo juntos, sobre su química en pantalla, o incluso sobre sus vidas personales. En el mundo de las telenovelas turcas, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina para los fans. Si Demet y Yaman trabajaron en un proyecto romántico, es natural que el público se pregunte sobre su relación fuera de cámara. Cualquier declaración de Yaman sobre Demet, ya sea elogiosa o crítica, cautelosa o efusiva, sería analizada con lupa por los seguidores de ambos. Imaginemos un escenario hipotético. Supongamos que Yaman, en una entrevista, habla de la increíble profesionalidad y el talento de Demet, destacando su dedicación en el set.
Si esa entrevista se publica y Demet reacciona positivamente compartiéndola o comentando algo como gracias por tus amables palabras, Yaman, entonces tendríamos un claro ejemplo de palabras de Yaman aprobadas. La aprobación es explícita, la conexión es positiva. Pero, ¿qué pasa si Yaman hace una declaración más ambigua? Por ejemplo, si en una entrevista se le pregunta sobre la posibilidad de un romance con Demet, y él responde algo como, siempre es un placer trabajar con Demet. Es una colega excepcional. El resto, ya veremos si Demet, en lugar de dar una respuesta pública, simplemente sigue con su vida, sin comentar nada al respecto, y sin darle mayor difusión a esa declaración de Yaman. En ese contexto, la idea de Demet Özdemir no vio esto podría interpretarse como que ella, al no reaccionar, está implícitamente ignorando la pregunta o la posibilidad que Yaman dejó abierta. No es una negación, pero tampoco una aprobación. Es un silencio que habla, o mejor dicho, un silencio que nosotros interpretamos. El poder de estas frasecitas radica en su ambigüedad. Son lo suficientemente vagas como para permitir que cada espectador proyecte sus propias expectativas y deseos en ellas. Para los fans que anhelan ver a Demet y Yaman juntos, palabras de Yaman aprobadas, sería la confirmación de sus esperanzas, mientras que Demet Özdemir no vio esto. Podría ser interpretado como una señal de que ella aún no está lista para reconocer públicamente una conexión. Para aquellos que buscan dramas y conflictos, Demet Özdemir no vio esto podría sugerir un desacuerdo, un malentendido o incluso una pequeña disputa. Además, en la era de las redes sociales, donde la comunicación es instantánea y global, pero también superficial, estas frasecitas se convierten en titulares perfectos. Son cortas, pegadizas y generan curiosidad de inmediato. Un tuit, una historia de Instagram, un vídeo corto en TikTok con estas frases como texto, pueden viralizarse en cuestión de horas, alimentando debates y teorías entre los fans. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que estas frases no se refieran a un hecho concreto, sino a una percepción general. Quizás Demet, como figura pública, tiene una forma de manejar las interacciones que da la impresión de que ella está en su propio mundo, ajena a ciertos comentarios o rumores que circulan sobre ella. Y por otro lado, Yaman podría tener una forma de expresarse que a menudo es bien recibida, que cae en gracia o que es vista como sincera y honesta por su público, lo que llevaría a la idea de que sus palabras son aprobadas. Pensemos en los filtros que tienen las celebridades. Es muy probable que tengan equipos que gestionen sus redes sociales, que filtren los comentarios y los mensajes importantes. En ese sentido, Demet Özdemir no vio esto podría ser una realidad literal, donde algo dicho por Yaman simplemente no llegó a su feed personal o a su bandeja de entrada. Y palabras de Yaman aprobadas podría significar que, de lo que sí llegó a su conocimiento, o de lo que sus equipos consideraron relevante, ella dio su visto bueno o no hubo objeciones. Otra capa de complejidad surge cuando consideramos las traducciones. Si estas frases se originaron en turco y luego se tradujeron a español o a otros idiomas, podrían haber adquirido matices diferentes. La intención original del hablante, la sutileza cultural, todo eso puede perderse en la traducción, dando lugar a nuevas interpretaciones. Por ejemplo, una expresión que en turco podría ser una forma educada de evitar un tema, al traducirse, podría sonar a una evasión directa. En definitiva, lo fascinante de estas dos frases, Demet Özdemir no vio esto y palabras de Yaman aprobadas, es cómo activan nuestra imaginación colectiva. Nos invitan a ser detectives, a buscar pistas en las interacciones públicas, en las entrevistas, en las redes sociales. Nos dan un lienzo en blanco donde proyectamos nuestras propias historias y deseos sobre estas dos personalidades. ¿Es posible que haya habido un incidente específico que las inspiró? Absolutamente. El mundo del espectáculo está lleno de pequeñas anécdotas, malentendidos y declaraciones que se magnifican hasta convertirse en leyendas urbanas. Sin embargo, sin tener acceso directo a las fuentes originales o a las explicaciones de los involucrados, todo lo que podemos hacer es analizar las posibilidades. Si Demet, en una ocasión, respondió de manera muy efusiva y positiva a un comentario de Yaman, y luego, en otra ocasión, ignoró por completo una pregunta sobre él, tendríamos material para ambas interpretaciones. La aprobación en un caso, la no visión en el otro. Y es precisamente esta dualidad lo que hace que la situación sea tan intrigante. No es una simple noticia, sino un rompecabezas que el público intenta armar. La falta de una respuesta oficial clara por parte de Demet o Yaman sobre estos eventos hipotéticos solo alimenta más la especulación.
El silencio en el mundo de las celebridades a menudo es más ruidoso que las palabras. Así que, mis queridos espectadores, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que en el vasto universo de las celebridades, cada palabra y cada silencio cuentan. Que la forma en que interpretamos las interacciones públicas está fuertemente influenciada por nuestras propias expectativas y deseos. Y que en última instancia estas frases Demet Özdemir no vio esto, y palabras de Yaman aprobadas, son más un reflejo de nuestro propio interés y nuestra curiosidad por la vida de estas figuras que una verdad absoluta sobre sus interacciones. Son el combustible que alimenta el debate y la conversación entre los fans. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde la literalidad de no ver una publicación hasta la sutileza de una evasión intencionada o una aprobación tácita. Hemos reflexionado sobre el poder de la ambigüedad y la importancia del contexto en el mundo de la comunicación de las celebridades. Al final, la magia reside en el misterio que estas frases crean y en cómo nos invitan a seguir especulando. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan cuando escuchan Demet Özdemir no vio esto? ¿Y qué significa para ustedes palabras de Yaman aprobadas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos, los misterios y las historias detrás de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.